Entonces dejen, compilo. Y ahí hubo un problema. Bad alloc sería que ya no pudo, ¿cómo se le podría decir en español? Alloc es como la reserva de memoria, ya no pudo reservar más memoria. Entonces le voy a cambiar un poco al código, como para que vaya siendo un poco más lento. Dejen ver qué incremento utilicé previamente. Sizesteam. Voy a poner un incremento de 10.000. Okay. Va a comenzar en 10.000 el tamaño y va a incrementar 10.000. Cada vez que itere 10.000 nuevas posiciones, ¿no? 10.000, 20.000, 30.000 para que vaya siendo un poco más lento, por así decirlo. Entonces acá lo que voy a ponerle es más igual el incremento. Así lo voy a compilar de nuevo. Voy a modificar el incremento. Está demasiado lento. En el código tengo 10.000. Voy a poner que sea de 1.000.000. A ver si me da chance de... Voy a modificar de nuevo porque lo sigo viendo. Ya se empieza a alentar un poco porque ya son bastantes datos. Tengo 1.000.000. Le voy a poner otros 3 ceros para que sean 1.000.000.000.
Sí, porque crece el arreglo y lo de aquí que lo llena el for, lo elimina y otra vez lo crea y lo llena el for. Bueno, ya se vio el pico, ¿no? Luego, luego. Déjenlo, pongo un poco más lento. Creo que exageré. Voy a quitar un cero. Y ahí se ve también, ¿no? O sea, todo este bloque fue lo que se lanzó ahorita y ya libera la memoria, ¿no? Aquí ya se puede ver un poco cómo va cambiando la memoria RAM, la va volcando hacia abajo, ¿no? Y ahí vemos los picos de cómo está como fluctuando el uso de la memoria RAM con la memoria virtual del sistema operativo. Entonces lo que hace yo con el sistema operativo es, tiene una carga de cierto tamaño en la RAM y después la va bajando al disco duro, porque es memoria que no tiene como tanta fluidez, por así decirlo, ¿no? Y aquí ya se ve como más claro cómo la memoria RAM va subiendo, se va quedando disponible y la empieza a bajar a la memoria virtual, ¿no? Ya la memoria virtual casi es un archivo de 40 gigas. Lo voy a cancelar y yo creo que vamos a ver cómo regresa toda la normalidad. ¿Lo probaron en su computadora? Entonces, con esta idea lo que vamos a hacer es que el arreglo de personajes tengas como está el límite de capacidad, que nunca lo vamos a llenar. Si tenemos más memoria, pues casi casi sería como exagerando un valor infinito de personajes, porque el personaje no ocupa mucho en memoria, ¿no? Entonces, voy a cerrar esta parte. Si nos vamos al videojuego, ahí vemos que está quemado, por así decirlo, el tamaño del arreglo para que almacene 5 personajes. Ya con esta idea de la palabra new, podemos pedirle al sistema operativo que cuando ya se llene, cuando esté lleno el arreglo, crezca el arreglo a otros 10. Si asignaron los 10, que crezca a 15 y así consecutivamente de 5 en 5, ¿no? Tampoco hay que ser como tan exagerados, ¿no?
Entonces ahí en videojuego lo que vamos a hacer es agregarle una nueva variable que sea tam, que hace referencia al tamaño, que nos indica el tamaño actual del arreglo. Como ya va a ser un arreglo dinámico, tenemos que llevar la cuenta de qué tamaño tiene nuestro arreglo en el cierto punto que está en ejecución. Entonces lo que podemos hacer es definir, como se utiliza en C, voy a poner el incremento a 5. Es decir, cada 5 se va a ir creciendo el arreglo, ¿no? El tamaño lo voy a dejar así. Y el personaje, ahora en vez de ser un arreglo estático o fijo, va a terminar siendo un puntero. Un puntero que va a guardar la dirección de memoria donde está ese arreglo de personajes que es dinámico. Entonces en el constructor, que en este punto no tenemos nada, ahí vamos a crear el arreglo o vamos a reservar memoria. Es decir, personajes, que es un puntero que va a guardar la dirección de memoria de un arreglo, le vamos a pedir memoria para que cree un arreglo del tamaño del incremento que le pusimos, que es de 5. ¿No? Entonces el tamaño actual del arreglo de personajes es igual al incremento. Hasta este punto se puede decir que todavía está igual el programa, se crea un arreglo de tamaño 5, el arreglo se crea en tiempo de ejecución con la palabra reservada new. ¿Qué pasa o cómo sabemos que ya está lleno? Cuando el contador es igual al tamaño. ¿Okay? Antes lo teníamos quemado cuando era igual a 5, creo. Entonces, si nos vamos a esas partes, cuando está lleno, está quemado, ¿no? Cuando es igual a 5. Ahora ya tenemos un tamaño para nuestro arreglo, un tamaño que es dinámico. Entonces, cuando está lleno el arreglo, cuando está llena esa lista, cuando el contador es igual al tamaño. Es decir, ya está lleno, tenemos que incrementar el tamaño de nuestro arreglo. Voy a abrir aquí el Paint para dibujarles cómo va a ser el algoritmo para incrementar ese arreglo. Si nuestro arreglo inicial, que es como nuestro caso base, es de tamaño 5, y en cada uno de estos ya existe un personaje, es decir, la lista de personajes, la lista dinámica de personajes, ya está llena y yo quiero agregar un nuevo personaje. En ese punto tengo que crear un arreglo más grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Crear un nuevo arreglo con el tamaño actual más el incremento. Que sería, si el tamaño actual es 5, más el incremento que lo definimos en 5, vamos a pedirle al sistema operativo que nos reserve un arreglo para almacenar 10 elementos. ¿Okay? Entonces, este arreglo va a tener 10 posiciones. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 10 posiciones. Entonces, hasta ese punto tenemos los arreglos.
un arreglo donde están los 5 personajes y otro arreglo nuevo vacío. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿para qué tengo 2 arreglos? Porque tengo que liberar uno para no ir acumulando esas fugas de memoria que les digo. Entonces al nuevo arreglo hay que copiar en cada posición que está los personajes como anteriores. Entonces con un for vamos a ir copiando hacia el nuevo arreglo. Ya que copiamos, si ven, tenemos disponible otros 5 espacios. Tenemos que eliminar el arreglo anterior, el que está más pequeño. Entonces, ya aquí podemos insertar el nuevo elemento. ¿Qué pasa cuando ya se llena con nuevos elementos? Es decir, el arreglo con 10 personajes. Pues tenemos que crear otro arreglo, ahora de tamaño 15, porque el tamaño actual más el incremento que son 5, tenemos 15 posiciones. ¿Y qué tenemos que hacer? De nuevo, copiar todos los anteriores al nuevo arreglo y eliminar el arreglo anterior, que es el más pequeño. ¿Okay? Entonces el algoritmo es lo que va a hacer: ir pidiendo nueva memoria, respaldando la información hacia el nuevo y eliminando el arreglo anterior. ¿Va? Entonces creemos esa función. Lo voy a crear hasta el final de la clase. Aquí tenemos respaldar y recuperar. Le voy a poner de nombre incremento. ¿Okay? Entonces vamos a crear, le voy a poner nuevo, un nuevo arreglo de personaje con el tamaño. Le voy a poner aquí de definir para no crear más código. El nuevo tamaño. ¿Cuál va a ser el nuevo tamaño? El tamaño actual que tiene el arreglo más el incremento que definimos. De nuevo, si volvemos al caso base, al caso inicial, el tamaño es 5 más 5 del incremento, el nuevo tamaño va a ser de 10, ¿no? Y me falta el new. Entonces ya tengo ese nuevo arreglo que es del doble del tamaño. Ahora lo que sigue es copiar la información que hay. Entonces con un sizeT va a iterar, es ahí hasta el tamaño actual de mi arreglo, que son 5. Es decir, va a copiar los 5 elementos hacia el nuevo. Entonces en el nuevo arreglo voy a copiar lo que hay en cada posición hacia el nuevo arreglo. Entonces ese for lo que hace es copiar esos 5 hacia el nuevo arreglo. Y si me regreso al Paint, a lo que les había dibujado previamente, voy a regresar un poco, está en ese punto. Se copiaron hacia acá, hasta estos nuevos. ¿Qué sigue? Eliminar el anterior. Porque hasta ese punto tengo la información repetida en 2 arreglos. Pero a mí ya no me interesa el arreglo pequeño, porque ya tengo uno más grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Liberarlo. Entonces, con delete, liberamos el arreglo de personajes. El liberar lo que hace es, esa sección de memoria
la deja disponible para el sistema operativo, y personajes que está apuntando a esa dirección de memoria ya es una dirección de memoria no válida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reenlazar. Entonces, personajes va a apuntar ahora al arreglo nuevo de personajes. Esa igualación no es hacer una copia de las posiciones, es copiar la dirección de memoria nada más. ¿Okay? Están copiando punteros y repiten aquí. Este es el puntero que guarda una dirección de memoria. Entonces aquí es una asignación, una copia de hacia dónde el personaje, nuestro arreglo, que es parte de la clase, está apuntando hacia el nuevo arreglo. Después el tamaño, como cambió, el tamaño va a ser igual al nuevo tamaño, que en la primer incremento es, el tamaño ya es 10. ¿Okay? Si volviera otra vez a incrementar, el nuevo tamaño sería 15, porque el tamaño actual que está es 10, más el incremento son 15. ¿Qué hace o qué se hace? Se crea o se pide memoria para almacenar 15 personajes. ¿Qué hace el for? Copia los 10 personajes hacia el nuevo arreglo que tiene tamaño 15, ¿no? Que es lo que hace el for. Después se libera el arreglo de personajes, que es el que mantiene los 10 personajes. Ya después liberado, se reenlaza de nuevo. Es decir, se actualiza nuestro arreglo con el que estamos administrando los personajes con ese nuevo arreglo que ya tiene 15 posiciones nuevas. Y actualizamos el tamaño para saber qué tamaño actual tiene nuestro arreglo dinámico. Si no actualizamos el tamaño, pues siempre se va a quedar como en 5, ¿no? Dudas o preguntas con este algoritmo. Hay que integrarlo. Ahora, cada vez que esté lleno nuestro arreglo, lo que vamos a hacer es incrementar. Ya no vamos a mandarle el mensaje al usuario de que ya no se pueden agregar más elementos, sino lo que podemos hacer es mostrar un mensaje que diga se incrementó el arreglo a tanto y ya no terminamos la ejecución. Si vamos a los insertar, que es donde está esa validación, por ejemplo, el primero que es insertar al final, tenemos ahí esa validación. Si está llena, mostramos el mensaje y terminamos la ejecución de la función. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es, está llena, vamos a incrementar el tamaño de nuestro arreglo y el mensaje vamos a ponerle el arreglo creció a el tamaño actual y quitamos el return. Para que quede algo así. Entonces va a entrar al if, incrementa, y ahora sí, por ejemplo, al inicio tenemos tamaño 5, que sería de la posición del 0 al 4. Cuando queremos insertar de nuevo, el contador está apuntando en la posición 5, que todavía no existe. Como está lleno, incrementa a 10 y el contador ya puede acceder a la posición 5, porque ya tenemos más posiciones. Entonces, este caso base siempre se va a cumplir cada vez que incrementa. ¿Okay? Entonces, en cada insertar vamos a modificar esta parte. Entonces, nos podemos copiar esto y cada vez que esté llena, incrementar y mostrar el mensaje. Entonces, en el insertar el inicio, si está llena la lista, modificamos el contenido con el incrementa y el mensaje que nos indica que el arreglo creció a cierta cantidad, ¿no? Igual va a pasar lo mismo para insertar en posición.
Está lleno. Te incrementa. Y ahorita lo probamos. Lo voy a compilar y voy a tener que agregar 5 personajes, y ya cuando inserte el sexto personaje ya deberá de haber crecido el arreglo. ¿Y cómo va a dar cuenta? Porque pues me va a mostrar el mensaje, ¿no? Que creció a 10, ya que llene los 10 y quiere insertar el 11, va a decir crecí a 15. Entonces lo puedo hacer como para que me muestre más seguido, que el incremento sea de 2. Entonces al inicio crea un arreglo de 2, se llenan los 2, crece a 4, la 6, y ya para hacerlo como más dinámico, que podamos estar viendo más rápido los mensajes, ¿no? Entonces, ¿qué más? Voy a mostrar nada más como para asegurarme que se están insertando. Hasta ahí hay 2 personajes insertados. Ya está el arreglo lleno. Entonces cuando inserta el tercero, me debería de mandar el mensaje que el arreglo creció a 4. Y debería de estar ese elemento. Entonces si muestro la tabla, ahí está el siguiente, ¿no? Voy a insertar el cuarto, muestro, y hasta ese punto mi arreglo está lleno. Si ya inserto el quinto, el arreglo debió de haber crecido a 6, ¿no? Entonces si lo muestro, ahí tengo los 6 elementos, o los 6 personajes. Voy a probarlo hasta que incremente en 8. Ahí está. Ya creció a 8, y si lo muestro, ahí tenemos los 8 personajes, ¿no? Entonces, mientras estemos insertando, el arreglo va a ir creciendo, ¿no? Dudas, preguntas con el arreglo dinámico. Okay, su actividad va a ser incluir esta parte de la memoria dinámica de lo del laboratorio, pero van a hacer algo más. Van a hacer un
Así como hicimos el incrementar el tamaño, van a hacer el decrementar, que sería como el encoger. Es decir, al inverso, ¿qué pasa? Un ejemplo un poco más grande, que el arreglo creció a 100, tengo 100 personajes. Elimino y me quedo con 10 personajes. Ajá. Entonces, lo que tenemos es, tenemos un arreglo de 100 posiciones, donde tengo 10 personajes, pero tengo 90 posiciones libres que no estoy ocupando. Te puedo decir que estoy como desperdiciando memoria, o si lo vemos más, de manera más exagerada, tengo 1.000.000 de posiciones y solamente tengo un personaje. Tengo 999.999 posiciones disponibles que no quiero, entonces tengo que liberarlas. ¿Qué tendría que hacer? Crear un nuevo arreglo con el tamaño justo para almacenar esos personajes que tengo. Es decir, se los pongo como en dibujos. Tengo 2 personajes, 3. El tamaño actual de mi arreglo es de 5. Imaginemos que mi arreglo creció a 5 y eliminé 2 personajes. Entonces tengo 2 posiciones libres. El encoger lo que va a hacer es crear un nuevo arreglo con el tamaño justo para almacenar los personajes que tengo, es decir, de 3 personajes. Es decir, copio el 1 hacia acá, copio el 2 hacia acá y copio el 3 hacia acá. Y el tamaño actual de mi arreglo es de 3. En el arreglo anterior, el contador me indica las posiciones o la cantidad de elementos que tengo o de personajes, que es 3. Entonces con el contador me basaría para crear un nuevo arreglo más pequeño. Y ya creado ese arreglo más pequeño, ¿qué es lo que tengo que hacer? Copiar para no eliminarlos. Entonces, mi nuevo arreglo de personajes va a ser este. Y el anterior, que es más grande, lo voy a tener que eliminar. Es el mismo proceso como de incrementar, pero en vez de hacerlo más grande, lo tengo que hacer más pequeño. Uh -huh. Ese arreglo que tú tienes ya no lo puedes hacer más pequeño, tienes que crear uno nuevo con el tamaño que tú quieres, que sea como el tamaño justo. ¿Copias? Sí, por cada uno. Dudas, preguntas con el decrementar, el encoger. Entonces, eso la van a tener que agregar en una opción del menú. Una opción que cuando el usuario diga, quiero decrementar, se hace su nuevo arreglo, se cambia obviamente el tamaño y ya podemos seguir todavía ingresando nuevos elementos. Es decir, quedó un arreglo de 3, pero yo puedo seguir agregando. Si quedamos en este caso, si yo tengo un tractor al final, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar n posiciones, en este caso son 5, entonces va a tener 8 el arreglo. Ya podemos seguir agregando. Entonces podemos estirarlo, por así decirlo, implementarlo y enfocarlo también, para que esté el tiempo de ejecución creciendo y disminuyendo el arreglo. ¿Dudas, preguntas? Va, entonces nombro lista.